Bien, continuando con el tema que estamos viendo de los triángulos oblicuángulos, vamos a seguir repasando el mismo tema, la ley de senos y ley de cosenos. Bien, repasando, ley de senos. En cualquier triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, ¿no? Como los vemos aquí en esta igualdad de razones, ¿no? El lado A es al seno del ángulo A como el lado B es a el seno del ángulo B, como el lado C es a el seno del ángulo C. Y la ley de seno es muy utilizado, ¿verdad?, para resolver triángulos que tengan ciertas características, como las que se mencionan a continuación. Número 1 dice, caso 1 sería cuando tengamos dos ángulos y el lado, donde uno de sus lados corresponde al lado opuesto de uno de sus ángulos. Ese sería un caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo. Si conocemos dos lados, que en este caso vendría siendo, a ver, ok, vendría siendo este lado, ¿sí? Bueno, perdón, es ángulo, perdón. Vamos a borrar. Entonces, es ángulo, lado. Entonces, vamos a suponer que conozco este ángulo y este ángulo. Entonces, debo de conocer el lado opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, si este es el ángulo, podría yo conocer este, o si no, de este ángulo, su lado opuesto debería ser este. Entonces ese sería el caso número 1. Bien, y el caso número 2, pues sería algo similar, nada más que aquí en lugar de los ángulos serían los lados, ¿sí? Que conozca dos lados, voy a borrar todo eso, que conozca, voy a borrar todo eso rapidito, dibujar, que conozca dos lados, uno, dos, ¿sí? Y uno de sus ángulos opuestos, por ejemplo, el ángulo opuesto de ese lado sería este, ¿no? O el ángulo opuesto de este sería este ángulo. Entonces, ese sería el caso número 2. Bien, ok. Continuando, entonces la ley de cosenos nos dice lo siguiente. Viene siendo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de los mismos lados que conocemos por el coseno del ángulo que se forma, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un símbolo distinto, ¿no? Si ustedes observan, dice a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos doble producto de b por c por el coseno de alfa. Este es alfa, viene siendo el ángulo A. En este caso es beta, viene siendo el ángulo B. ¿Sí? Y el siguiente símbolo es gamma, este vendría siendo el ángulo C, ¿no? Modificaremos esa parte nada más. Y para usar este tipo de perdón, de herramienta, entonces se utiliza para dos situaciones, como los siguientes. El caso número 3 que lo identificamos, ¿sí? Cuando conocemos los tres lados. Aquí está el caso número 3. Si conocemos este lado y este lado, entonces directamente utilizamos la ley de cosenos. Y el siguiente caso sería lado, ángulo, lado. O sea, yo tengo lado, ¿sí? El ángulo comprendido y este lado. Entonces, o si tengo este lado y este lado, pues tendría que conocer este ángulo comprendido entre los dos. Entonces, de esa manera yo puedo utilizar el caso 4, que en este caso viene siendo la ley de los cosenos, ¿no? Bien, ahora, fíjense, vamos a ver el programa GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra es importante que lo usemos y voy a dar una breve explicación cómo lo vamos a utilizar para apoyarnos un poco básicamente en la construcción de figuras geométricas, por ejemplo los triángulos, ¿no? Eh, Primeramente pues les abre todo lo que viene siendo la pantalla. Este programa lo puedes utilizar en línea o lo puedes bajar e instalar en tu computadora, ¿no? También inclusive hay una aplicación para celulares. Lo primero que vamos a hacer aquí es pues, dibujar un polígono. Aquí hay diferentes botones, cada uno de esos botones tiene diferentes funciones. Voy a instalar un polígono, en este caso va a ser una figura de tres lados. Ya la seleccioné, si se fijan ya está sombreado ese botón. Entonces voy a hacer un polígono, ¿sí? Oprimo el botón en el punto S, suelto el botón y yo lo desplazo a donde yo quiero manejarlo. Le digo que está ahí y luego
me voy a otro punto para construir el triángulo, le voy a poner ahí, y me regreso al punto original y le vuelvo a dar. Entonces ahí se queda cerrado esa figura que es un triángulo, ¿no? Bien, ahora, en ese triángulo vamos a determinar cuánto mide cada uno de sus lados, ¿no? Utilizando estas unidades de medida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a esta pestaña donde aparece el ángulo y aquí dice distancia longitud. Lo selecciono, ahí está de color azul, vengo y toco nada más con el botón, con el mouse, cada uno de sus lados y aquí me pone su dimensión de ese lado, el siguiente lado y el tercer lado. Entonces ya tengo aquí los tres medidas de cada uno de sus lados de ese triángulo. Ahora, si yo sigo trabajando, aquí las recomendaciones para poder mover objetos, textos y todo eso, entonces es importante que tengamos seleccionado aquí donde dice la flecha, ¿no? Dice mover. Entonces, ¿para qué? Pues para poder ubicar, por ejemplo, los lados. Las dimensiones lo voy a poner por fuera, ¿no? Si se fijan, este es el ángulo A, ¿sí? Ahorita vamos a poner los ángulos a cada uno y su lado opuesto es el lado A. Este es el ángulo B, su lado opuesto viene siendo el lado B. Este es el ángulo C y su lado opuesto viene siendo su lado C, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar los ángulos. Hacemos lo mismo. Me vengo aquí donde seleccioné la 1, 2, 3, 4, ese botón. Y el primero que me aparece es el ángulo. Entonces voy a construir un ángulo en cada uno de los vértices a partir de 3 puntos. Y el primer punto para mí tiene que ser, en este caso, el vértice. Le damos clic y aparece sombreado a la orilla, si ustedes observan. Vamos a darle otra vez clic y se desaparece. Entonces, el siguiente punto que voy a trazar, ese es el primer punto, va a ser en uno de sus lados. Y de acuerdo a la orientación, pues así se va a construir el ángulo, ¿no? Entonces, voy a tocar este y luego este lado. ¿Por qué? Porque esa es la orientación en sentido antihorario, para que me pueda dar, ¿no? Toco ese, se fijan cómo se sombreó ese lado, vuelvo a tocar el otro lado y ya me pone el ángulo que le corresponde, ¿no? Vamos a repetir lo mismo en todos los vértices. Repito, tocamos el punto del vértice, vemos que se sombreó, vuelvo a darle clic y ya se desactivó. Entonces la construcción es sentido antihorario, de esta manera. Entonces tengo que darle clic a este lado. Cuando le dé clic, ahí van a ver cómo se va a sombrear ese lado, ¿no? Se sombrea un poquito, me voy al otro lado, le doy clic y ya me construyó el siguiente ángulo. Y hacemos lo mismo el vértice 3, el vértice del ángulo C. Le damos clic en el vértice, volvemos a darle clic para quitarle lo sombreado, ¿sí? Entonces, como la orientación es esta, sentido antihorario, tengo que empezar de este lado, vean cómo se sombreó, y me voy a este lado y ya me construyó el ángulo. Ahora, si yo sigo oprimiendo el mouse, pues me va a aparecer, ¿qué cosa? Pues los ángulos, porque es lo que tengo activo aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer siempre que hago una construcción o pongo un punto, una recta, lo que sea? Entonces, tengo que irme aquí donde está la flecha, ¿sí? Para poder hacer cualquier movimiento. Entonces voy a borrar todo eso que hice, lo selecciono, con suprimir, lo borro esos puntos, inclusive los puedo borrar por acá también, ¿no? Por ejemplo, toda esta construcción está basada en elementos. Si yo borro eso, estoy borrando básicamente los ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, pero nada más están borrados de la imagen, ¿no? O sea, están desactivados para que no aparezcan. Lo vuelvo a teclear y vuelven a aparecer. En caso de que tú quisieras borrar algún elemento, pues seleccionamos donde están los tres puntitos y aquí le damos borrar. Pero en este caso no le vamos a hacer nada. Bien, entonces, ¿para qué me va a servir eso? Pues este es un triángulo oblicuángulo, ¿no? Donde ya aparecen sus lados y sus ángulos correspondientes. La suma de sus tres ángulos nos da 180, ¿no? Voy a hacer lo mismo. Estoy aquí con el botón de la flecha para poder mover imágenes. El ángulo lo voy a colocar adentro. ¿Sí? Este ángulo también lo agarro y lo coloco dentro de cada uno de los vértices. Ahora sigo con el botón de mover. Entonces aquí en este caso yo puedo, pues este triángulo, modificarlo a las dimensiones que yo quiera. Si ustedes observan, todos los ángulos y los lados se mueven, ¿no? Se modifican. ¿Sí? Esto les va a servir a ustedes para poder comprobar, podríamos decir, todo lo que están obteniendo ustedes, ¿no? Apoyarse y cuando vayan a construir el ejercicio en su cuaderno de cada uno de los ejercicios que van ahí en la actividad, pues aquí van a ver la forma que va a tener ese triángulo para que lo traspasen a su cuaderno, para que lo puedan escanear y mandar la evidencia de este trabajo, ¿no? De los ejercicios que van en esta actividad. Entonces esta es una herramienta que les va a servir muchísimo. ¿Sí? Ustedes observan, se modifican
sus ángulos, cualquier vértice que tú agarres, ¿sí? Tiende a modificarse. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok, ahora aprovechando pues el momento, también voy a hacer una construcción de bueno, eso a lo mejor lo dejaremos para otra sesión del triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí yo puedo formar un triángulo rectángulo, ¿no? Agarro los vértices y se dan cuenta, el ángulo me pone un cuadrito, ya no me pone la curva, ¿no? Y ahí me está diciendo que es un ángulo de 90, ahí está. Si tú utilizas Pitágoras, te vas a dar cuenta, ¿sí? De que este lado que viene siendo la hipotenusa al cuadrado equivale a la suma de los cuadrados de estos catetos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, este triángulo lo puedes modificar a tu antojo, ¿no? Entonces, si lo giramos, pues ya ven que los ángulos ya no se hacen internos, sino se cambian, no se hacen los ángulos externos. Bien, entonces esta es una herramienta que les va a ayudar mucho para poder trabajar con la actividad que van a hacer a continuación y pues las anteriores también para que lo puedan realizar, ¿no? Y este programa es un programa, como le decía, ¿no? Es un programa libre, es un software libre, ¿sí? No genera un costo y es muy versátil, es muy recomendable, ¿no? Para la cuestión geométrica, ¿no? Vamos a seguir usando en lo que sea el resto del semestre porque les va a servir bastante. Ahora, si quieres saber cuál es el área de esa figura, pues volvemos aquí donde está el botón ese aparecen los ángulos. Aquí hay un lugar donde dice área. ¿Sí? Ya tengo seleccionado el área, le doy clic a la figura y ya me pone el área del triángulo ABC. Y este triángulo, si yo lo modifico, bueno, me tengo que ir para acá. Si yo lo modifico, pues el área también tiende a modificarse. Muy bien. Y también la leyenda del área, pues la puedes modificar. Inclusive puedes poner texto también. ¿Sí? ¿Dónde lo vas a poner? Aquí, en la penúltimo botón, donde dice texto, ya seleccionado, le das clic en algún lugar en específico y puedes escribir lo que tú quieras. ¿Sí? Y esto pues lo puedes mover, lo puedes colocar. Inclusive pues aquí seleccionamos dos veces el ángulo, ¿no? Bien, ahí puedo seleccionarlo y lo voy a cancelar dos veces. Y puedes cambiar el tamaño de la letra con el botón derecho del mouse, te vas a configuración, puedes cambiar el color, ¿sí? Puedes cambiar en este caso, texto. Aquí está en texto, aparece el tamaño pequeño, mediano, grande, muy grande. Lo voy a poner muy grande para que vean cómo cambia el tamaño, ¿no? Bien, entonces pues ya es una herramienta que les va a servir bastante, ¿no? Y se pueden guiar para que puedan realizar la siguiente actividad. Pero repito, los ejercicios tienen que hacerlo utilizando la ley de senos y cosenos, ¿no? Y con esta herramienta, pues no, para que comprueben y les facilita también un poquito el trabajo para esta actividad. Muy bien, pues por lo pronto sería todo. Y esta clase va incluido el material de los ejercicios de refuerzo, donde ustedes van a identificar cómo van a entrarle a cada uno de los problemitas, ya sea con la ley de senos o la ley de cosenos, de acuerdo a cada una de las situaciones o los casos. Bien, seguimos trabajando entonces. Ok.